diputado. Bueno, para mí es un honor y estoy de verdad emocionado de estar en la dirección de la Escuela de la Magistratura en Caracas hoy 6 de abril del 2026 con el doctor Eduardo Cabrera, compañero de equipo en este doctorado, visitando y escuchando la opinión, la sapiencia del doctor Guillermo Blanco, a quien en lo personal considero un juez ejemplar. Su condición de académico, de litigante, su condición espiritual, y nos hace recordar en muchas oportunidades al libertador Simón Bolívar, que dice: los hombres de luces y honrados son los que deberían fijar la opinión pública. Yo, que fui constituyente del 99, él ha hecho alusión a varios momentos de esa constituyente. Me pasaba por la mente y revisando el diario de debate cuando se discutió el artículo 257, ¿no?, de la constituyente. Y siempre recuerdo que el comandante Chávez, el primer libro que mandó a todos los constituyentes, fue un texto que se llamaba Los Proyectos Constitucionales del Libertador. Sabemos que Bolívar decía que las leyes deberían ser inexorables. La palabra inexorable, Guillermo lo sabe porque él estudió filosofía también, entre sus muchos doctorados, tiene un doctorado en filosofía. El inexorable viene del latín inexorabilis, que no se puede eludir su cumplimiento. Y, por ejemplo, ¿qué es inexorable en la vida práctica? El paso del tiempo. Uno tiene las canas porque es inevitable el paso del tiempo. Bueno, en este espíritu de que yo estuve en la constituyente del 99, soy firmante de esa constitución, tengo 25 años en el Parlamento, oyendo, dirigiendo leyes. Venimos hoy a hablar con el doctor Guillermo Blanco, el hombre pues que el preludio de la casación fue un vislumbre, un acierto de la sapiencia jurídica del doctor Guillermo Blanco. El título concreto de nuestro trabajo, doctor, es La reconfiguración de la casación civil en Venezuela, un análisis hermenéutico del tránsito hacia la justicia material a la luz de la sentencia 362 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la casación de instancia. Yo tengo una pregunta concreta después de este saludo introductorio que le expresa mi emoción y mi admiración. ¿Considera usted que la transformación de la Sala de Casación Civil de un tribunal de puro derecho a un tribunal de instancia desnaturaliza la función original del recurso extraordinario de casación, concebido tradicionalmente como una garantía de la unidad del derecho y no como una tercera instancia? Bueno, yo no voy a perder esta oportunidad para yo decirle al doctor Cristóbal mi admiración, mi respeto y mi cariño, porque ha sido un gran hombre de aportes a la República. Primero fue constituyente de 1999. Fue una época muy difícil, fue una época de lucha de ideas. Casi que, si vamos a Sócrates, fue una especie de mayéutica, de hacer parir el espíritu. Y había muchos proyectos y había muchas redacciones, revisiones, comisiones. Y él dice que, bueno, que yo puedo hacer una sentencia bonita, buena, pero yo no puedo declamar como declama él, ni puedo escaparme de un guión previo establecido en una norma de la manera tan extraordinaria como él lo hace y que nos hace sentir tan alegre, que es lo que significa la música, el folclore venezolano y el espíritu que nos hace cada día mejores ciudadanos a través de la música y a través de la ley. Y lo que tú dices es exactamente cierto. Te lo voy a confesar, lo que quería era destruir esa vieja casación. Era una vieja carroza que en tiempos de velocidad frenética continuaba perezosamente el ritmo de la justicia. Mira, yo también sé declamar. Y esa era la casación. La casación no tenía sentido en el año, ya en este siglo que ya va por su tercera década, no tenía sentido volver a la casación francesa. La casación francesa tuvo un motivo esencial. Prácticamente se empieza, todos los sistemas políticos han tratado de atribuirse el origen de la casación.
Los españoles han dicho que la casación es de ellos por el recurso de nulidad que había en la colonia, que por cierto lo utilizó el libertador Simón Bolívar contra la sentencia de primera instancia cuando era muy niño en el caso de la tutela paternal del tío. Los italianos, por supuesto, dicen que eso es un recurso de la legislación extraordinaria del sistema romano. Y los franceses, sin duda alguna, pienso yo que tienen la mayor certeza, porque el sistema anglosajón apenas ha desarrollado una Corte Suprema de Justicia en el año 2020, 2019, se creó la Corte Suprema inglesa. Ellos no tienen una casación propiamente, pero sí los padres han sido, desde el ancien régimen, desde el régimen anterior a la Revolución Francesa, ya la posibilidad que tenía el monarca de evitar el levantamiento de los señores feudales a través de la interpretación de las normas que él hacía, porque el Estado c'est moi, el Estado soy yo, como decía Luis XIV, y entonces él trataba de evitar que esos señores feudales en los feudos le interpretaban las normas de manera distinta a lo que él consideraba que era la ley. Y por eso nace un recurso que viene a París, que viene al rey, unas letras de Chambord, unas letras como de cambio, contra los señores feudales para que el rey diga la última palabra. Pero en ese momento es un modelo político. Hoy en día la casación es un recurso procesal, es un recurso que tiene como base la Constitución como recurso extraordinario, la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que la consagra para, no todas las salas del Tribunal Supremo tienen recurso de casación, solamente la sala penal, la sala de casación social y la sala de casación civil tienen recurso de casación. Entonces, si había que destruir ese modelo antiguo, sí había que hacerlo. Pero no podíamos seguir esperando una reforma del código que lamentablemente en el año 2015 se presentó un proyecto, pero que inmediatamente se pierde la Asamblea Nacional, ocurrieron los eventos terribles que ocurrieron en el 2015, entonces el código es muy duro. Entonces el juez en ese estado de justicia tiene elementos de ponderación. Hay muchos derechos constitucionales. El derecho a la vida es un derecho constitucional, pero también está el derecho al trabajo. Y el juez constitucional es tan extraordinario que pondera esos valores conforme a qué cosa, a los principios fundamentales que tiene la Carta Política: la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad. Vuelvo a repetirlo, eso no está pintado en la Constitución, eso tiene un desarrollo programático por cada uno de los jueces. Y en este caso de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que son intérpretes, prácticamente en último grado de conocimiento sobre el contenido de la Constitución, porque todos somos jueces constitucionales, a pesar de que el último intérprete pasa a la Constitucional, todos los jueces somos jueces constitucionales y tenemos que interpretar nuestros sistemas procesales con base a la propia Constitución. Entonces había que dejar sin efecto ese reenvío que tanto daño le había hecho al ciudadano y a la ciudadana venezolana. Ahí está, yo creo que esta es una de las pocas sentencias, Eduardo, Cristóbal, que palpa la realidad cuando dice, es que sí, me encontré una señora que me dijo esto, digo yo en la sentencia, y creo que nunca se había escrito con esa prosa, sería, tomando a la realidad el derecho procesal, porque si el derecho procesal se mantiene alejado de las realidades sociales, es lo más injusto que pueda existir, porque entonces así empieza a encerrarse en sí mismo, y se cree que el proceso es un fin en sí mismo y el proceso es un instrumento para que se declare un derecho sustantivo. Eso nunca podemos olvidarlo los procesalistas. Los procesalistas caímos en la década de los 60 y de los 70 un grave error en considerar que el derecho procesal era lo máximo. Había gente que decía, más vale un cuartico de procesalista que una vara de sustantivista. Y por eso lo importante del título de ustedes, del derecho material, del derecho de fondo, porque el derecho procesal es un derecho de acompañamiento en una dialéctica, diría Platón, que es el proceso entre un demandante, un demandado y cargas alegatorias y cargas probatorias, que es el sistema más justo, que es como cuando Dick le dijo a Zeus, mira, yo ya no quiero ser la diosa de la justicia. Y Zeus le pregunta, ¿por qué? Me dice, porque el hombre cuando no está haciendo la guerra se está preparando para hacerla. Desde ese momento al hombre le quedó la responsabilidad de hacer justicia. ¿Y qué creó? El proceso. El proceso es lo más hermoso que nosotros hemos podido, y bueno, a mí se me desborda la pasión porque soy profesor de Derecho Procesal, es lo más hermoso que ha podido crear el hombre y cuyo fin, que está en el sistema judicial venezolano, es la verdad. Es la verdad. Desde el punto de vista filosófico,
bueno, aquí podemos hacer una guerra con ese concepto de qué es la verdad. Pero la verdad es lo demostrado los autos, lo probado los autos, y las partes tienen la igualdad de oportunidades de la aportación probatoria, de la promoción probatoria, del control probatorio, de la evacuación de los medios de prueba en forma oficiosa, medios de prueba legales, medios de prueba innominados que se pueden creer como el perito testigo, como el amicus curiae, y el juez entonces entra en esa máxima creación, casi que inspirado por las 9 musas del derecho griego o de la mitología griega, inspirado a sacarle, a extraerle a esos medios de prueba los argumentos probatorios para dar por demostrado el presupuesto fáctico menor de la norma y entonces declarar como sin lugar la demanda. Entonces sí, había que eliminarla, sí había que eliminarla. Había que esperar una reforma del código, todavía no la tenemos. Entonces era necesario justamente que bajo esas normas constitucionales que permiten el control difuso y el control concentrado, para eso se dieron. No se está haciendo nada fuera de la Constitución, nada. Todo siempre, nuestro límite máximo de interpretación es hasta donde llegue la Constitución. Y esas son herramientas que se le daban al juez y se le dan al juez venezolano y a la jueza venezolana para poder hacer un estado de justicia. Y si el juez no entiende eso, la construcción del estado de justicia es una quimera. Hay que entender bien que el juez tiene facultades oficiosas. El juez no es un dictador en el proceso, pero el juez es el director del proceso. El juez debe conducirlo. Y esa creación fundamental que hace en su sentencia es una creación que tiene bases constitucionales y de ahí parte todo el modelo de justicia venezolano. Es un modelo extraordinario.